Juego de Tronos Camino al Rey Pirata 41:50 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro canal de Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 41 Tras 20 días y noches de navegación en alta mar, la lanza bebedora, como una hoja negra, hendió con precisión más del 60% de las aguas desconocidas del mar angosto, antes de adentrarse en el aún más frío y misterioso mar tembloroso. Cuando la incomparable y magnífica estatua del Titán, aclamada como la guardiana de Braavos, emergió de la bruma marina como una cordillera, dominando con su postura inmutable cada barco que pasaba, Euron supo que la primera etapa de su viaje había terminado y que estaba a punto de llegar a Braavos. Una fría notificación del sistema surgió silenciosamente en lo más profundo de su consciencia. Exploración. Tu viaje atravesó el mar angosto, obteniendo 320 puntos. Exploración. Descubriste el mar tembloroso, obteniendo 120 puntos. Exploración. Descubriste al Titán de Braavos, obteniendo 60 puntos. Exploración. Descubriste Braavos, obteniendo 120 puntos. Con un total de 620 puntos, más los 30 que ya tenía, ahora contaba con 650 puntos. En Braavos, en su primer día, Euron conoció a la Víbora Roja y también a Mario. Mario le consiguió alojamiento en el distrito del Puerto Púrpura, una zona bulliciosa, segura y de fácil acceso. Sin embargo, Euron no se instaló de inmediato en aquella cómoda guarida. En la oscuridad de la noche, Euron, como un fantasma, se movía con rapidez por las brumosas orillas del canal, recorriendo con la mirada los lugares singulares. La posada de la Anguila Verde, punto de encuentro de marineros, impregnada del aroma a pescado y cerveza. El taller del barco negro, con olor a aceite de tun y óxido, donde resonaban las risas ásperas de los constructores navales. El templo de Mólogo, un pequeño santuario dedicado a una deidad exótica, con su incienso en espiral. La posada del exiliado, lugar de reunión de desilusionados y exiliados. La casa de las 7 lámparas, iluminada por la luz tenue de las velas y los debates académicos. Y el burdel de la casa del gato, envuelto en una luz ambigua y susurros suaves y una inquietud inexplicable, o quizá una obsesión por la perfección, lo impulsó a adentrarse en las bulliciosas calles al anochecer. No estaba allí por placer, sino para una singular peregrinación. Euron quería acumular sus puntos hasta alcanzar una cifra redonda para que, antes de emprender su viaje, pudiera usar el sistema del One Piece para un sorteo, obteniendo así una ventaja adicional. Cada vez que entraba en un lugar nuevo, se detenía brevemente para saborear su atmósfera única. Una leve notificación de aumento de puntos resonaba en su mente. 5 puntos, 10 puntos y estas ganancias fragmentadas, como las piezas finales de un rompecabezas, empujaban con precisión su vasto total de puntos hacia la satisfactoria marca de 700. Como si completara un ritual necesario, regresó a su residencia satisfecho. Dentro de la habitación herméticamente cerrada, la luz de las velas parpadeaba. Euron despidió a sus asistentes, sumergiéndose en la misteriosa interfaz del sistema. Los 700 puntos se evaporaron instantáneamente, transformándose en 7 deslumbrantes destellos de luz que rasgaron el velo de la realidad. Puntero eterno. Una antigua brújula de bronce rota apareció en su mano. Su puntero no apuntaba a un polo magnético, sino que, obstinadamente y con un ligero temblor, señalaba un lugar distante y fijo, como si proclamara en silencio una coordenada eterna. No especificaba a dónde apuntaba. Aún no era necesario. Gafas de Dart. Un par de elegantes gafas con lentes de un púrpura inquietantemente profundo. Al usarlas, tu mundo no es diferente al de no usarlas. Lisa, vamos, ponte esto. Y póntelas delante de los ojos, sí, así, engánchalas a la oreja. Y se ven bien. ¿Se ven bien? ¿Por qué se ven un poco ridículas? ¿Qué sabes tú? Esto se llama lindo, muy adorable y Gemi. ¿Así es como tratas un regalo? Oh, gracias por el regalo, maestro. Lisa está muy contenta. Calabaza de la isla celestial. Una calabaza enorme con extraños patrones de nubes y un tono azul pálido en su piel, que exhala un aroma dulce pero desconocido. Aparentemente, no es una planta común. Espantapájaros. Chivo expiatorio. Un muñeco del tamaño de la palma de una mano, atado toscamente con paja negra marchita, que emana un aura tenue de presagio y protección. Puede activarse automáticamente en una crisis fatal, sacrificándose por alguien al borde de la muerte. Sistema One Piece. 9 metros cúbicos de espacio. Una región vacía y separada se abrió repentinamente en su consciencia.
Con un pensamiento, los objetos que acababa de adquirir desaparecieron instantáneamente, para reaparecer a su orden. Sopa de hormonas de cerdo marino. Una urna de piedra sellada, al abrirse, liberó un aroma extremadamente rico, una mezcla de la dulzura del océano y una poderosa energía vital. Esta sopa de resurrección podía disipar el frío, la fatiga y restaurar rápidamente la fuerza de un cuerpo exhausto por el frío. Habilidad. Empuñadura dual, NV1. Esto no era simplemente blandir dos espadas, sino una filosofía de combate profundamente arraigada en su sangre y alma, que elevaba la matanza a un arte cruel. Cuando esta habilidad se fusionó con la voluntad de Euron, todos los misterios del equilibrio, el ritmo y la sinfonía de la matanza se revelaron. La conciencia de Euron pareció desgarrarse y recomponerse, incontables imágenes de combate con empuñadura dual inundándolo como una marea. Ya no los tajos salvajes típicos de los hombres del hierro, sino una danza de matanza exquisitamente precisa. Comprendió al instante cómo transformar dos armas, ya fuera una espada larga y una daga, o dos cimitarras completamente diferentes, en extensiones de su propia voluntad, una para el ataque, la otra para la defensa, y podían intercambiar roles en un instante, formando una tormenta de muerte sin fin. Cada arma poseía una vida independiente, pero estaban perfectamente integradas bajo su singular pensamiento. Su mano izquierda dibujaba círculos, su mano derecha apuñalaba con cuadrados. Parar y atacar ocurrían simultáneamente. El impacto de un arma creaba un ángulo fatal para la otra y todas estas técnicas eran como instintos innatos, grabadas en sus reflejos nerviosos. La esencia de este arte radicaba en crear brechas indefendibles. Cuando un oponente paraba por completo el ataque de un arma, la otra, como una serpiente venenosa, se colaba silenciosamente por los puntos ciegos de su visión y pensamiento, golpeando su punto débil. Requería del usuario una concentración absoluta, un control total de la distancia y una valentía temeraria para exponerse al peligro con tal de asestar un golpe mortal. Para Euron, la llegada de esta habilidad fue perfectamente oportuna. Compensaba a la perfección su leve deficiencia en fuerza bruta, refinando su estilo de lucha, transformando la ferocidad desenfrenada de un saqueador marítimo en una estética letal más acorde con el complejo entorno de esos, combinando poder, astucia y una eficiencia extrema. Dondequiera que sus espadas gemelas danzaran, se abría ante él un rastro de sangre. Euron Greyjoy avanzaba con paso firme sobre los adoquines resbaladizos. El espantapájaros chivo expiatorio emanaba un frío tenue y reconfortante entre sus brazos, mientras las sutiles variaciones de su habilidad doble empuñadura fluían silenciosamente por su mente, infundiéndole la confianza necesaria para afrontar lo desconocido. Tras él, Lisa, con unas gafas de forma extraña y un profundo color púrpura, observaba en silencio los sutiles cambios en el flujo de energía a su alrededor. Dagmer, apodado Mandíbula Quebrada, como un sabueso vigilante, mantenía sus manos ásperas sobre la empuñadura de su espada, con la mirada llena de una desconfianza instintiva hacia aquella ciudad pagana. Que descanséis bien. Mañana iremos a ver a los legendarios sin rostro. Braavos estaba envuelto en una espesa niebla gris antes del amanecer. Incluso el sonido de los canales parecía amortiguado. Su destino era la Casa de Blanco y Negro, un edificio impregnado de tabúes y leyendas incluso en Braavos. No tenía la grandeza esperada de un templo. Se asemejaba a una tumba antigua, enorme y olvidada. El edificio era bajo y robusto, construido con una piedra oscura y opaca que parecía absorber toda la luz y el sonido. No había tallas ornamentadas, ni vidrieras, solo las profundas marcas dejadas por la erosión del tiempo y una capa resbaladiza, aparentemente eternamente húmeda. No era como una súplica de favor divino. Era más bien una declaración silenciosa de una fría e innegable verdad. Todo termina aquí. Una puerta enorme, con incrustaciones de sándalo y madera de arciano, estaba entreabierta, revelando una oscuridad más profunda en su interior, que exudaba un aroma a polvo antiguo, un incienso peculiar y un tenue olor a humedad, inquietantemente dulce. No era el hedor de un cadáver, pero aún así despertó en él una resistencia más profunda y visceral. Euron entró sin dudarlo, seguido de cerca por Lisa y Dagmore. El interior estaba inusualmente oscuro, iluminado solo por unas pocas lámparas de aceite que parpadeaban inmóviles en los nichos de las paredes, con llamas como lágrimas congeladas. El aire se volvió de repente frío y estancado, como si el tiempo se hubiera ralentizado. Enormes pilares de piedra sostenían una cúpula imponente, oculta en la oscuridad, en un espacio vasto e inimaginable. Lo primero que se sintió fue el silencio.
Un silencio pesado y opresivo, donde incluso el latido del corazón y la respiración parecían discordantes. Era como si innumerables ojos miraran fijamente a la oscuridad, pero no se oía ningún sonido del observador. Luego, la distribución. Aquel lugar se parecía menos a un lugar de oración y más a un museo. A lo largo de las paredes, en las sombras, yacían innumerables estatuas. No del dios de muchos rostros, sino iconos de dioses de la muerte de todos los rincones del mundo y de diferentes credos. Había extrañas deidades encapuchadas que blandían guadañas, ancianas de rostros benevolentes que sostenían cráneos y bestias feroces y rugientes y representaban diferentes conceptos de la muerte, pero allí coexistían en una inquietante armonía, todas contando la misma historia. Todos los mortales deben morir. El suelo era liso como un espejo, su superficie compuesta de piedra blanca y negra ensamblada en un complejo patrón espiral, que se extendía hasta un estanque sin fondo en la lejanía. Sobre el estanque, se cernía una sombra más profunda, y el contorno de una colosal estatua de piedra era vagamente visible. Quizá la verdadera forma del dios de muchos rostros, pero su forma exacta permanecía ambigua, como si cambiara constantemente. Euron sintió la energía oscura, casi tangible, que fluía por el aire, retorciéndose lentamente como seres vivos, convergiendo hacia las profundidades del templo. Tagmore sintió que se le erizaba el vello de la nuca. No había amenazas evidentes, pero cada rincón exudaba un aura de muerte más afilada que las espadas, que incluso a este viejo pirata se le secaba la garganta. Euron permanecía en silencio, sus pupilas heterocromáticas recorriendo lentamente el lúgubre salón. No sentía miedo, sino una escalofriante excitación que le recorría las venas. Allí no había plegarias hipócritas, ni consuelos vacíos, solo la más cruda y honesta veneración y explotación de la muerte. La muerte no era el fin, sino un poder que podía intercambiarse y utilizarse. Una figura emergió de la más profunda oscuridad, apareciendo silenciosamente ante Euron. Su apariencia era completamente ordinaria, vestida con una sencilla túnica gris, el tipo de rostro que se perdería al instante entre la multitud. Solo aquellos ojos, antiguos y serenos, como dos pozos sin fondo, no reflejaban emoción alguna, solo una pura indiferencia ante el fin de todas las cosas. Todos los mortales deben ser servidos, dijo el recién llegado, con voz neutra, tono plano y uniforme, como si enunciara una verdad tan común como el amanecer y el atardecer, en Alto Valirio. Todos los mortales deben morir, respondió Euron con una sonrisa en Alto Valirio. La figura preguntó con calma. ¿Qué buscas? Las pupilas heterocromáticas de Euron se contrajeron ligeramente. La forma en que apareció el otro casi despertó sus instintos de empuñar dos armas, pero los reprimió. Ante la pregunta del sin rostro, Euron fue directo al grano, con una voz excepcionalmente clara en el silencio sepulcral. Si deseo impedir que alguien vea el sol de mañana, y deseo que vuestra estimada institución me preste este servicio, ¿cómo debo proceder? El dios de los 1000 rostros acepta sacrificios, pero acepta aún más un intercambio equitativo, respondió el sin rostro, recorriendo con la mirada el opulento atuendo de Euron, aunque aparentemente ignorándolo por completo. El precio no siempre es oro. Podría ser una misión imposible, un recuerdo preciado, una parte de tu cuerpo o algo que aprecies profundamente. El precio debe ser proporcional al objetivo. La vida de un mendigo y la de un rey tienen, naturalmente, un valor diferente. Dinos cuál es tu objetivo y te diremos el precio. Una forma interesante de negociar, dijo Euron con una sonrisa gélida. ¿Y si fuera al revés? ¿Qué pasaría si alguien te ofreciera mi nombre a cambio de oro? Si el dios de las 1000 caras acepta el sacrificio, el contrato queda establecido, respondió el sin rostro sin titubear, con una desesperación escalofriante. Ya sea que te encuentres en el castillo de las Islas del Hierro o a la sombra de Asal, sin importar cuántos guardias tengas ni cuánta magia poseas, todos los mortales deben morir. Nosotros simplemente, entregamos ese regalo. Por supuesto, añadió, con tono aún tranquilo, también puedes pagar un precio más alto para recuperar ese contrato. Pero ese precio superará con creces lo que pagaron tus enemigos. Euron guardó silencio un instante, sintiendo la tenue presencia del espantapájaros chivo expiatorio entre sus brazos, lo que le infundió un atisbo de confianza ante aquella sentencia de muerte. Formuló la última pregunta, la que más ansiaba responder. ¿Y qué hay de mí? ¿Puedo aprender este arte de entregar regalos? Por primera vez, el sin rostro mostró una reacción sumamente sutil, no un cambio de expresión, sino una leve ondulación en las sombras circundantes.
Aquellos ojos profundos, semejantes a pozos, examinaron a Euron con detenimiento por primera vez, como si intentaran ver cada arruga de su alma. Muchos vienen aquí buscando convertirse en uno de nosotros. Un tono apenas perceptible, casi de lástima, pareció deslizarse en la voz del sin rostro. Pero primero, debes renunciar. Renunciar a tu nombre, a tu identidad, a tus deseos, a todos tus amores y odios, a todo lo que te convierte en Euron Greyjoy. Debes convertirte en el sin rostro, un recipiente completamente vacío en manos del dios de muchos rostros, a la espera de ser llenado. ¿Puedes y hacerlo? Su mirada pareció atravesar los ojos de Euron, clavada en la ambición, la codicia y la sed de poder que ardían en ellos. No buscas la aniquilación. Buscas controlar el mundo de otra manera. Esto se opone a nuestro camino. Estas palabras fueron como agua helada, extinguiendo cualquier posibilidad de compromiso. Unirse a los sin rostro no era una organización cualquiera. Era una entrega total a la autodestrucción. Euron lo comprendió. No eran mercenarios. Eran fanáticos. La muerte no era un negocio, sino una fe. Su poder emanaba de la nada absoluta, no del ser supremo que él buscaba. Tras la declaración casi condenatoria del sin rostro, quien afirmó que la naturaleza de Euron era contraria a su camino, el silencio sepulcral en la sala pareció hacerse cada vez más denso, dificultando la respiración. Sin embargo, la extraña llama en los ojos de Euron Greyjoy no se extinguió. Al contrario, ardió con mayor intensidad. Euron Greyjoy no retrocedió al sentirse descubierto. En cambio, dio un paso al frente, con voz baja y provocativa. Dado que ni comprar, ni vender, ni convertir son caminos fáciles, dijo lentamente, con la mirada fija en el mensajero de la muerte que tenía delante, ¿existe otra posibilidad? ¿Puede el dios de muchos rostros o sus siervos entablar amistad? ¿O puede un mortal asegurarse de no figurar jamás en vuestra lista de entregas? ¿No hay una tercera vía aparte de las frías transacciones y la aniquilación total? Su pregunta trascendía el simple miedo o la necesidad de empleo, rozando la posibilidad de establecer una conexión especial con ese poder absoluto de la muerte. No se trataba de una súplica de clemencia, sino de una prueba más arrogante, un intento de hallar un tercer lugar vago y peligroso más allá de las identidades opuestas de empleador y objetivo. El sin rostro que había hablado primero permaneció en silencio, con sus ojos profundos e inquebrantables tan serenos como un pozo ancestral, como si la pregunta misma careciera de sentido. En ese instante, la sombra del otro lado se apartó silenciosamente como una cortina. Otro sin rostro apareció. Vestía una túnica con capucha, la mitad derecha negra y la izquierda blanca, envuelta en un silencio antiguo y escalofriante. Cuando se encaró con los tres, los ojos de Lysa y Dagmore se abrieron desmesuradamente. Horrorizados, vieron que bajo la capucha se ocultaba una calavera amarilla cubierta de piel, con gusanos blancos que se arrastraban desde sus cuencas oculares. Euron reaccionó con calma. La sangre del rey del mar gris le otorgaba a su ojo izquierdo negro la capacidad de ver a través de todas las ilusiones. Podía ver la verdadera apariencia del sacerdote. No miró a Euron, sino que caminó directamente hacia el estanque profundo, recogiendo un poco de agua oscura con un cuenco blanco hueso. Luego se volvió hacia Euron, ofreciéndole el cuenco con movimientos lentos y rituales. Bebe. Su voz era seca, como el raspado de una lápida. Hablaba la lengua común de Poniente. El hombre benevolente, un sacerdote al servicio del dios de muchos rostros en la casa de blanco y negro, y el único en la casa que hablaba la lengua común de Poniente. Todo indicaba que era el jefe de la casa de blanco y negro, o mejor dicho, su miembro de mayor rango. Las pupilas heterocromáticas de Euron se entrecerraron ligeramente. Tras un instante de vacilación, tomó el cuenco y bebió el agua helada y amarga con un leve toque a óxido. El agua le bajó por la garganta como un hilo de hielo que se hunde en el estómago, seguida de una extraña claridad. Euron cerró lentamente los ojos y bebió el líquido turbio y desconocido. La sensación de frío le recorrió la garganta, encendiendo al instante un calor interno. El mundo a su alrededor se desvaneció rápidamente. Su conciencia fue arrastrada abruptamente a un océano de oscuridad infinito y sofocante. Sintió de nuevo ese frío penetrante. El agua de mar, como una mano gigante y helada, le oprimió el pecho, y sus pulmones ardieron de dolor. La desesperación de luchar y ahogarse en el mar de Wangzhendao. Entonces, la sensación de frío fue reemplazada por un extraño renacimiento, como si una fuerza invisible lo hubiera arrancado del silencio eterno. El agua salada brotó de su boca y nariz, y los débiles vítores del pueblo de hierro por la ceremonia de ahogamiento resonaron en sus oídos.
Fue precisamente en esa difusa línea entre la vida y la muerte donde un susurro ancestral y seductor resonó desde lo más profundo de su alma, como un eco del mismísimo abismo. La muerte es el regalo más dulce, la muerte es el único fin de todo sufrimiento en el mundo, la muerte es la puerta eterna por la que los mortales pueden encontrar la liberación. La voz era etérea y de otro mundo, pero poseía un poder que traspasaba el corazón. ¿Tienes miedo a la muerte? ¿Tienes miedo de abrazar finalmente esta eterna tranquilidad? Justo cuando su conciencia estaba a punto de sucumbir a la tentación de este sueño eterno, desde los recovecos más profundos de su subconsciente, un orgullo y un resentimiento nacidos del linaje más antiguo brotaron con fuerza. No fue un pensamiento, sino el rugido más instintivo e intenso contra el destino. Todos los hombres deben morir. Su voluntad, como el arrecife más duro, hizo añicos los embriagadores susurros. Pero mi muerte no es hoy. Este mundo seguirá funcionando como siempre, incluso sin mí, pero será más magnífico que nunca gracias a mi existencia. ¡Bum! Como si respondiera a esta desafiante declaración, el linaje del rey del mar gris, latente en su interior, se desató con violencia. Su corazón latía como un tambor de guerra, cada latido expulsando sangre hirviente imbuida de poder ancestral. Unos crujidos sutiles pero claros comenzaron a estallar en el aire a su alrededor, y tenues arcos de electricidad, como diminutas serpientes azules, surgieron de la nada, saltando y centelleando a su alrededor. Una brisa marina se alzó inesperadamente, azotando su cabello y sus ropas, trayendo consigo el aroma del ozono y el rugido del océano. Euron abrió los ojos bruscamente. Su ojo derecho permanecía frío, mientras que el izquierdo se había convertido en una negrura pura e insondable, como conectada a un abismo de noche eterna. Ya no reflejaba luz alguna, sino que parecía devorarlo todo a su alrededor, luz y sonido por igual. Entonces, el sin rostro, el benevolente, alzó lentamente la mano. En su palma apareció una tosca, antigua y pesada moneda de hierro. No tenía grabados exquisitos, solo el contorno borroso de una calavera humana en una cara y un dibujo de una calavera que recordaba a un simio en la otra, irradiando un aura de muerte antigua y pura. El sin rostro colocó la moneda en la mano de Euron. La moneda estaba helada, pero a la vez parecía quemarle la piel. Esto no es una promesa para ti, ni es tu protección. Esto es una marca. Por primera vez, alzó la vista, mirando directamente a Euron. En la profundidad de aquellos ojos absolutamente vacíos, Euron creyó ver pasar miles de millones de rostros distorsionados para luego desvanecerse en la nada. Todos los hombres deben morir, y tú no eres la excepción. La voz del sin rostro permaneció serena, pero con un peso sin precedentes, casi divino. Pero tu muerte y su forma, su momento, su significado, ya han sido observados por una mirada superior a la nuestra. No eres un peón del destino. Eres el núcleo turbulento del ojo de la tormenta. Innumerables hilos del destino se han entrelazado, roto y transformado por tu culpa. Toma esto, recuerda el sabor de esta agua. Cuando llegue el verdadero precio, cuando no haya otra salida y quizá puedas encontrar el camino de regreso. Tras decir esto, el hombre sin rostro se marchó impasible, como si nunca hubiera estado allí. El significado de sus palabras era oscuro y profundo. No prometió amistad, pero dejó claro que Euron era alguien protegido por un ser superior. Dios. Alguien protegido por el dios de las mil caras no sería un objetivo de asesinato para el hombre sin rostro que servía al dios de las mil caras. Euron guardó con cuidado la moneda de hierro. Esta moneda representaba que no figuraría en la lista de objetivos del hombre sin rostro. Una ganancia inesperada. Nadie quiere ser vigilado todo el día por un asesino experto, y los sin rostro son los mejores asesinos de ambos continentes. La segunda parada de Euron en Braavos fue el renombrado Palacio del Rey del Mar. El Rey del Mar era el gobernante de Braavos, y antes de la aparición de las Arenas Blancas, las Islas del Hierro apenas mantenían relaciones comerciales con él. Solo en los últimos 2 años sus interacciones habían aumentado gradualmente. Euron no estaba allí como un mendigo, sino como un socio comercial con escasos recursos. La reunión con el Rey del Mar tuvo lugar en un frío salón de mármol, flanqueado por estatuas de antiguos reyes del mar, cuyas miradas penetrantes recorrían a la multitud allí reunida. Aquaman Ferrego Antalión chasqueó la lengua asombrado. Euron Greyjoy, hijo del dios ahogado, con tan solo 7 años, ya navega solo y dirige un negocio vital para su familia. Y yo, a los 7, probablemente aún orinaba desnudo y jugaba en el barro y... Este libro se publicó originalmente en Taiwan Novel Network 55.585,55.5 $505.
ofreciéndote una experiencia de lectura impecable y sin errores. La broma, la provocación, también era una prueba. Euron no la esquivó. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios mientras retomaba la conversación con calma, con un tono que denotaba la humildad justa y un ingenio inconfundible. Majestad bromea. Solo del barro se puede tomar hied. Incluso en los juegos infantiles se vislumbra la ambición. Este reino acuático que ahora gobiernas bien podría tener su origen en aquella pasión que sentías entonces por moldear el mundo. Euron condujo la conversación al grano, con un tono tranquilo pero claro, firme y contundente. Al hablar de arenas blancas, no parecía vender mercancía, sino dar una orden. Un conjunto de reglas que él mismo definía, que conducirían a un mundo de placer sensorial supremo. No se jactaba de las ganancias, sino que las entretejió con calma en una red. Los artículos de lujo eran sinónimo de estatus. Los elevados impuestos resultaban tentadores, pero lo que más atrajo a Aquaman fue la insinuación de Euron de que se trataba de un vínculo que podría unir profundamente las necesidades hedonistas de la élite de Braavos con los intereses fundamentales de las Islas del Hierro. No era una transacción puntual, sino una dependencia que se infiltraba lentamente en la sociedad. Además, Euron aseguró con confianza a Aquaman que, en un futuro próximo, las Islas del Hierro contarían con muchos más productos, mucho más valiosos que arenas blancas, como parte de las transacciones entre ambas partes. Cuando el tema giró en torno a los derechos de uso del puerto, las condiciones de Euron fueron precisas y moderadas. Demostró un profundo conocimiento de las regulaciones marítimas de Braavos, las mareas e incluso la distribución de las facciones portuarias, exigiendo no privilegios, sino un acceso estable y sostenible. No se trataba del regateo de un comerciante oportunista, sino de un estratega que sentaba las bases de una ruta comercial a largo plazo. El rey Ferenc-Antalión dejó gradualmente de tratar a Euron como a un niño de 7 años y lo consideró un socio comercial en Braavos. La reunión transcurrió con calma y cortesía, sin discusiones acaloradas ni bravuconadas. Salvo por no poder beber con mujeres como Oberyn Martell, tanto el anfitrión como el invitado disfrutaron enormemente. El verdadero poder de Braavos reside en parte en el Palacio del Rey del Mar y en parte oculto tras las imponentes murallas del Banco de Hierro. Si el Rey del Mar ostenta el poder militar y legal, el Banco de Hierro controla la silenciosa, pero decisiva, savia de la nación: la riqueza. El Banco de Hierro de Braavos es una institución financiera internacional capaz de influir directamente en el valor de la moneda mediante los tipos de interés. Aquí, no hay rastro del esplendor y el bullicio del Palacio del Rey del Mar, solo interminables y fríos pasillos, imponentes archivos que alcanzan la cúpula y el penetrante aroma a pergamino y tinta antiguos. Los funcionarios movían lenta y deliberadamente, con voces bajas y pensativas, la mirada penetrante pero contenida, como si ya hubieran transformado sus emociones en tipos de interés. Dentro de esta fortaleza construida con números, Euron adoptó una máscara completamente distinta. Ya no era un loco del mar ni un diplomático locuaz, sino un líder empresarial sereno, preciso y perspicaz. Euron no había venido a mendigar un préstamo, sino a presentar una propuesta. Expuso con lógica impecable las perspectivas de riqueza que ofrecían las arenas de platino. No solo ganancias exorbitantes, sino un flujo de caja estable, continuo y en constante expansión. Analizó los costos de transporte y la producción, estimó la saturación del mercado y los ciclos de demanda, exploró la posibilidad de construir refinerías de arenas de platino en cada ciudad portuaria e incluso propuso una profunda cooperación financiera con el Tesoro de Hierro, así como futuras inversiones conjuntas en nuevas rutas marítimas. El lenguaje de Euron carecía del fervor de las olas embravecidas, solo de la meticulosa lógica de los engranajes. Bajo la mirada de aquellos ojos heterocromáticos, hasta el auditor más obstinado parecía vislumbrar un silencioso torrente de monedas de oro tras las frías cifras. No necesitaba implorar confianza. Solo necesitaba demostrar orden, y el orden era el único lenguaje de la fe del Banco de Hierro. Finalmente, Euron cambió el dragón dorado que había traído de Poniente por las monedas de hierro de Braavos, más comunes en este continente. Las monedas de oro que antaño simbolizaban el poder y la fe de su patria fueron recogidas por el Banco de Hierro, sustituidas por montones de oscuras y pesadas monedas de hierro con el escudo de Braavos. Estas monedas eran frías y sencillas, sin adornos ni decoraciones ostentosas, pero reconocidas en todos los rincones del continente. Su valor no radicaba en su brillo, sino en el crédito que les confería una república sin rey, una república basada únicamente en contratos y capital.
Tras abandonar el banco de hierro, Euron se entretuvo por las bulliciosas calles de Braavos. Se detenía en los puestos ahumados junto al canal, saboreando anguilas a la parrilla con especias exóticas, disfrutando de la tentadora combinación de su textura suave y sus estimulantes sabores. Se adentraba en las animadas tabernas, pedía una pinta de cerveza agria local y escuchaba a marineros y estibadores alardear de sus aventuras con distintos acentos, filtrando valiosos rumores e información. También buscaba establecimientos tradicionales escondidos en callejones, probando la supuesta receta secreta centenaria de la sopa de almejas, saboreando la singular riqueza que el tiempo le había conferido. Estas degustaciones aparentemente casuales eran, de hecho, su manera de tomar el pulso a la ciudad. Los sabores de la comida, las conversaciones de la gente común, incluso las miradas de los vendedores. Eran fuentes de información más auténticas que cualquier informe oficial. Tras recorrer las redes de poder de Braavos durante varios días, a Euron Greyjoy solo le quedaba una última parada, la más simbólica. La Isla de los Dioses. Esta isla, ubicada en el corazón de la ciudad y conectada al área urbana principal por innumerables puentes elegantes, es la quinta esencia del alma única de Braavos. Aquí, todos los dioses conocidos encuentran su lugar, desde los 7 de Poniente hasta R'hllor, el dios rojo al otro lado del mar angosto. Desde el dios caballo de Otraki hasta la misteriosa cabra negra. Incluso algunos dioses marinos olvidados, recordados solo por unos pocos marineros, poseen altares y templos de diversos tamaños. También están los dioses ahogados venerados por los hombres del hierro. El aire parece vibrar levemente ante esta diversidad de creencias. Los sonidos del incienso, las plegarias y los rituales se entrelazan de forma extraña, creando un murmullo de fondo sutilmente inquietante, pero a la vez armonioso. Pisar la isla de los dioses es como entrar en un mercado panteónico en miniatura. Sus pasos eran pausados, sus ojos heterocromáticos recorrían con calma cada templo de estilo único. Vio las solemnes estatuas tras las vidrieras de la iglesia de los 7 dioses, y las llamas danzantes y las figuras de monjes con túnicas carmesí frente al templo del dios rojo. Pasó junto a unas pequeñas cuevas de piedra dedicadas a seres innombrables de las profundidades marinas, con conchas y sal ofrecidas por los pescadores en la entrada. También vislumbró pequeños santuarios decorados con tótems exóticos, con especias desconocidas que emanaban de los quemadores de incienso. Aquí no existe una única verdad, solo creencias paralelas. La libertad de Braavos se muestra vívidamente. La fe es una herramienta, un consuelo, una transacción. Mientras no interfiera con el flujo de oro ni con el funcionamiento de la ciudad, pueden coexistir. El Rey del Mar y el Consejo de Protectores comprenden sabiamente que suprimir la fe solo aviva la discordia, mientras que darle un espacio público permite controlarla. Euron se detuvo ante un pequeño altar, aparentemente abandonado. Antiguas runas, desgastadas y borrosas, estaban grabadas en su tosca base de piedra. Junto a él reposaba una lámpara de hierro oxidada, que parecía haber contenido ungüento en algún momento. No había señales, ni sacerdotes, e incluso se desconocía la deidad a la que veneraba. Quizás una antigua variante de un dios ahogado olvidado, o el vestigio de una civilización perdida. Permaneció en silencio un instante. La inclusividad de la isla de los dioses, en cierto sentido, es una sabiduría rectora más poderosa que las espadas. Permite que el fanatismo se exprese por cauces controlados, incorporando el misticismo al paisaje urbano. Pero Euron no sintió asombro, sino una calma más profunda. Estos dioses competían por la atención, recibiendo ofrendas, pero su poder parecía confinado a la isla, convertidos en engranajes inofensivos de la colosal maquinaria de Braavos. Verdaderamente y astuto, murmuró, con una leve sonrisa en los labios. Los Braavos parecían haber construido algo más poderoso que cualquier fe individual. Un sistema secular pero eficiente que permitía y gobernaba todas las creencias. Su viaje a la isla de los dioses no lo había llevado a convertirse en ninguna deidad en particular, pero le había brindado una comprensión más profunda de la verdadera fuente del poder de Braavos. No un solo dios, sino la máxima expresión de la idea de que todo puede usarse en mi beneficio. Euron preguntó. Lisa, ¿y si utilizara una de las islas deshabitadas de las Islas del Hierro y construyera algo parecido a la isla de los dioses? Lisa reflexionó un instante y luego negó con la cabeza con decisión. Las Islas del Hierro no son Braavos. La gente de Braavos proviene de cualquier lugar a ambos lados del mar angosto y trae consigo sus propias creencias. Pero en las Islas del Hierro solo están los hombres del hierro. Euron suspiró y asintió. Tienes razón. Dagmer, sin embargo, se burló con desdén.
No necesitamos tantos dioses, con el dios ahogado basta. Euron asintió. Tienes aún más razón. Casi había olvidado que era hijo del dios ahogado. ¿Para qué buscarse problemas? Oberyn Martell extendió un grueso mapa de pergamino ante Euron, señalando con el dedo la marca de Braavos. Euron le había pedido que lo terminara en un mes, pero la víbora roja era, en efecto, muy eficiente, y lo había completado en medio mes. Quizás, como él mismo había dicho, ya tenía planes para viajar a esos, pero simplemente no los había puesto en práctica. Empezaremos desde aquí, primero hacia las 9 ciudades libres, dijo con voz firme, como un capitán mercenario dando órdenes. Viajaremos hacia el sureste a lo largo de la costa, deteniéndonos en cada ciudad, hasta llegar a las Islas Basilisco. Trazó la ruta con el dedo, con paso firme mientras explicaba. Partiremos del puerto de Braavos en barco, rumbo al este, siendo nuestra primera parada Pentos. Al salir de Pentos, primero encontraremos un enorme calasar, donde le presentaremos regalos, y nos permitirá acompañarlo como invitados en nuestro viaje a su ciudad sagrada. Luego atravesaremos las llanuras Dothraki. En cuanto al regalo, eso es responsabilidad tuya, por supuesto, pero te daré algunas ideas, porque si no es apropiado, bueno, esas cimitarras Dothraki no serán indulgentes. Girando hacia el sureste, seguimos el camino de montaña hasta Norfos, donde la clase sacerdotal ostenta el poder. Su dieta es escasa, compuesta casi exclusivamente de carne ahumada y dura y pan negro arenoso, acompañado de cerveza turbia. Lo que Norfos no puede pasar por alto son sus objetos de hierro rúnicos, especialmente sus dagas. Cada una forjada a mano por artesanos de la montaña, con hojas grabadas con antiguas runas protectoras, lo suficientemente afiladas como para cortar las sombras y que nunca se oxidan. Al salir de Norfos, nos dirigimos directamente al este, adentrándonos en el bosque de Kor. Está plagado de bandidos, pero un día no basta para escapar. Pasaremos la noche allí, preparados para enfrentarnos a los ladrones del bosque. Más allá del bosque se encuentra la ciudad de Kor. La ciudad entera es una gigantesca forja, donde el aire está perpetuamente impregnado del olor a metal quemado y azufre. Los artesanos de aquí poseen técnicas de forja milenarias, mientras que los magos de túnicas rojas estudian la magia roja, una práctica nacida de la sangre y el fuego. Continúa hacia el sur. El camino se estrecha gradualmente, serpenteando entre las onduladas montañas grises de Loras. Lejos de las rutas comerciales, el silencio es el único lenguaje. Los lugareños, como las montañas que habitan, son silenciosos y resueltos, intercambiando información con miradas en lugar de cortesías. Loras es rica en piedra blanca plateada de hermosa textura y vetas plateadas, y los talleres de talla de piedra abundan. La destreza de los artesanos, transmitida de generación en generación, transforma la fría piedra en obras de arte donde conviven curvas gráciles y aristas afiladas, dignas de una parada. Gira hacia el suroeste y llegarás a Rides. Una ciudad de extravagancia, donde la lujuria es un intercambio abierto, la esencia misma de la vida. A lo largo de sus largas calles, hay más casas de placer que tabernas, y hombres y mujeres envueltos en finos velos se apoyan en balcones tallados, riendo como miel pegajosa. El aire siempre está impregnado del aroma del vino dulce, el cálido perfume de especias exquisitas y un almizcle más íntimo y seductor. Oberyn Martell sonrió radiante. Esta es Ries, mi ciudad favorita. Euron escuchó en silencio el plan de Oberyn, haciendo solo algunas preguntas y modificando algunas rutas, pero por lo demás, siguió en gran medida sus indicaciones. De hecho, Euron ya había considerado docenas de rutas viables antes de que Oberyn presentara su plan. De otro modo, no habría podido decidirse tan rápido. Además de ajustar el plan, era necesario reclutar más hombres. No solo guerreros. Este peligroso viaje requería todo tipo de personas. El primero fue Vittorio Grey, otrora un temible cal en los mares Dothraki. Su rugido podía hacer que los caballos de guerra más feroces inclinaran la cabeza, y donde apuntaba su cimitarra, hasta las praderas se doblegaban. Sin embargo, el destino le asestó un golpe cruel. En batalla, una terrible caída de su caballo no solo le fracturó las piernas, sino también la columna vertebral. Se cortó la trenza, que antes lucía con orgullo, se rapó la cabeza y ahora cojeaba, pues su pierna izquierda ya no podía soportar el peso de la montura. En un pueblo cuya vida gira en torno a la equitación, un Dothraki que no puede luchar a caballo es como un águila con las alas rotas. Ha perdido su estatus de Khali, lo que es más importante, su razón de vivir.
Solo puede abandonar las llanuras donde nació y creció, descorazonado, vagando entre las ciudades-estado, convertido en un cascarón vacío, cargado con el peso de la gloria pasada. Fue precisamente su antiguo prestigio y su visión estratégica como Cal lo que llevó a Marieu a mantenerlo a su lado. Aunque Vittorio ya no puede lanzarse personalmente a la batalla, al fin y al cabo, era un Cal, y la persona más idónea para tratar con los Dothraki. El segundo y el tercero son hombres barbudos. Aryo Ota y Bastián Fernández. Aryo Ota, el actual capitán de la guardia de la familia Martell, ha recibido la orden del príncipe de Dorne de proteger al príncipe Oberyn Martell. Esta formulación irrita profundamente al espíritu libre de Oberyn Martell. ¿Cuándo ha necesitado él protección? Pero, a pesar de su disgusto, no puede simplemente negarse. Aquello no era una simple orden, sino una preocupación innegable por parte de su familia. Aryo Ota permanecía firme, silencioso como una montaña. En su juventud, había recibido un riguroso entrenamiento bajo la tutela de los monjes barbudos de Norfolk, poseyendo excepcionales habilidades marciales, especialmente diestro con aquella aterradora hacha de mango largo. Su mirada era aguda como la de un águila, siempre vigilante. Más que un guardia, era una fortificación ambulante. Lo acompañaba su amigo, Sebastián Fernández. Ambos se habían entrenado con el mismo maestro, ambos templados por el hierro y la sangre de la disciplina monástica, con una comprensión inquebrantable. Sebastián era igualmente hábil y leal. Juntos, eran como el sol y la tormenta de arena de Dorne. Uno sereno como una roca, el otro ardiente como una espada. Estos dos monjes de la gran espada de Norfolk no solo eran formidables luchadores, sino que también poseían una lealtad inquebrantable. Su presencia era a la vez protección y un silencioso elemento disuasorio. El tercero era Lomas Piernas Largas, apodado así por su extraordinaria altura y su ritmo incansable. Como erudito y escritor, su destreza en combate es insignificante. Sin embargo, su valor supera con creces el de las espadas. Sus huellas han recorrido todos los rincones del mundo conocido, aventurándose incluso en reinos inaccesibles. Ruinas desoladas, ciudades-estado aisladas y civilizaciones olvidadas llevan las marcas de su exploración. Registró y recopiló estas extraordinarias experiencias y observaciones en su famosa obra, Maravillas. Este libro no solo se convirtió en un tesoro para comprender las maravillas del mundo, sino que también demostró su profunda capacidad de observación y su inagotable curiosidad. Aunque era físicamente débil, su mente era su arma más poderosa y su experiencia, su armadura más resistente. Euron recuerda que Tyrion era su lector devoto, habiendo prácticamente desgastado ese ejemplar de Maravillas. El cuarto es Castor Daniels, el arrepentido, de la metrópolis de Cart, en el lejano oriente, perteneciente a una antigua y misteriosa organización de asesinos con tintes de culto. Los miembros de la organización actúan con elegancia y letalidad, y son conocidos por su singular ritual de despedida. Antes de asestar el golpe final, siempre se inclinan y susurran en un tono casi suave. Lo siento. Se diferencian de los hombres sin rostro porque carecen de su fe. De lo contrario, no habrían acudido a ellos al oír hablar de las elevadas recompensas. La víbora roja y Castor Daniels ya se conocían, pero como se conocían, qué negocios tenían o qué rencores pudieran albergar escapaban a la consideración de Euron. Euron solo hizo una pregunta. Estoy muy interesado en tus artes marciales. ¿Podrías, tal vez, ofrecerme algún consejo durante mis viajes? Castor Daniels, el huésped arrepentido, guardó silencio. Euron continuó. Duplica la comisión. Castor Daniels, el huésped arrepentido, respondió. Con gusto te sirvo. El quinto era Samuel, un salvaje de las profundidades de Yilin, del misterioso continente de Sotros. Era excepcionalmente corpulento, con huesos tan gruesos como montañas, y su cuerpo cubierto de músculos sólidos como una armadura. Particularmente llamativos eran sus largos brazos, como si pertenecieran a alguna criatura antigua y peligrosa de la jungla. Actualmente era mercenario en un pequeño grupo, su rostro recordaba a un tótem primitivo. Una frente de pronunciada pendiente, una mandíbula fuerte que parecía capaz de partir rocas y enormes dientes cuadrados que apenas se distinguían en silencio. Su cabello negro y áspero, como espinas, se extendía, acentuando su aspecto salvaje. Samuel llegó envuelto en una gruesa capa, ocultando por completo su presencia, no por timidez, sino porque acababa de perpetrar una masacre en una taberna tenuemente iluminada. Los guardias de Aquaman y su amante yacían muertos en charcos de sangre. Sus muertes, según se cuenta, fueron espantosas. Miembros retorcidos como si hubieran sido sometidos a una violencia inhumana.
Los hombres de Oberyn Martell lo habían reclutado por su formidable destreza en combate. Sin embargo, Euron Greyjoy lo miró con una expresión fría y escrutadora, y dijo: Nuestro viaje es largo y peligroso. La principal cualidad de todos mis reclutas es la lealtad. Su tono era tranquilo pero firme. ¿Cómo puedo estar seguro de que no me apuñalarás por la espalda en una noche oscura y tormentosa? Samuel sostuvo la mirada de Euron. Sus ojos no mostraban temor, solo una calma primigenia y abierta. Mi anterior grupo mercenario, los Cuervos de Piedra, puede dar fe de mí. Jamás he traicionado a mis camaradas, respondió en voz baja. Oberyn Martell asintió. Había comprobado la reputación de Samuel antes de creerlo. Euron sonrió y asintió tras recibir la confirmación de Oberyn Martell, diciendo: Bienvenido al equipo. El sexto era Edwin Ramírez, de las Islas Serpiente, un antiguo capitán pirata de carácter complejo. Su bigote, meticulosamente cuidado, siempre se erguía, como su arrogancia intacta, mientras que sus profundos ojos negros ocultaban un miedo y una obsesión apenas perceptibles. Bajo su cabello castaño revuelto, curtido por el viento, se escondía un rostro marcado por historias. Meses atrás, una cruel traición había cambiado su vida. Su tripulante de mayor confianza lo apuñaló 2 veces por la espalda, empujándolo al mar helado. Vagó solo por el océano infinito durante 10 días, hasta que finalmente un barco mercante que pasaba por allí lo rescató gracias a su pura fuerza de voluntad y un poco de suerte. Esta experiencia lo marcó profundamente. A menudo se tocaba la espalda inconscientemente, con la mirada oscilando violentamente entre la confianza y la desconfianza. En ese momento, se frotó el bigote, su característico gesto, entre el pulgar y el índice, y con voz baja y obsesiva dijo: Necesito dinero, una cantidad considerable. Su comisión es muy buena. Su mirada recorrió a la multitud, como si ya pudiera divisar los sombríos muelles de las Islas Sucker Punch. Las Islas Sucker Punch son su última parada, pero mi punto de partida. Regresaré y encontraré a esos traidores uno por uno, les cortaré el cuello, recuperaré mis barcos y volveré a los mares que realmente me pertenecen. El mar de verano de Sotros, una niebla mortal para otros, es un lugar donde podría nadar 3 veces con los ojos cerrados. Y las Islas Golpe Bajo son mi hogar. Soy, sin duda, la mejor guía. Euron necesitaba a alguien familiarizado con Sotros, y si Edwin Ramírez no mentía, era un talento indispensable. La séptima es Gwendolyn, de la sombría y arcana ciudad de Asar, una sacerdotisa roja al servicio del Señor de la Luz, R'gllor. Una llama titilante danza en sus ojos, como si pudiera vislumbrar hilos del destino intactos por los mortales. Euron Greyjoy la reclutó no por fe, sino por una escalofriante curiosidad. Había leído las historias originales y conocía el aterrador poder que exhibía la famosa sacerdotisa Melisandre. Predecir el futuro, manipular las sombras e incluso robar vidas con magia de sangre. No sentía admiración por estos poderes en sí mismos, pero sabía que, en este juego de poder, ignorar cualquier poder sería una fatal insensatez. No aspiraba a aprender esos intrincados hechizos, pero creía firmemente que alguien debía comprender las reglas que regían su funcionamiento. La presencia de Gwendolyn era un cortafuegos que había erigido a su lado. Quería ver a través de sus ojos los misterios de la luz y la sombra, para protegerse de la posibilidad de que algún día él también fuera manipulado por las mismas artimañas oscuras. El conocimiento, especialmente el del enemigo, es un arma en sí mismo. La última fue Evelyn, la tejedora de sombras, de las legendarias tierras sombrías. Siempre llevaba una máscara, su cuerpo entero envuelto en una tela oscura e impenetrable. El único rasgo visible eran sus ojos verde esmeralda, ojos que parecían guardar secretos y susurros acumulados durante siglos, y cuya mirada siempre denotaba una calma inhumana y una penetrante cualidad. Euron Greyjoy desarrolló un profundo interés por ella. Albergaba una curiosidad casi insaciable por todos los poderes mágicos raros y peligrosos del mundo. Ya fuera la profecía de fuego del Señor de la Luz o la magia de las sombras manipulada por el tejedor de sombras, para él no eran más que distintas formas de poder, dignas de comprensión, análisis e incluso dominio. Oberyn Martell, de pie cerca, se limitó a encogerse de hombros y negar con la cabeza. Este príncipe dormiense, aunque erudito, no podía comprender la obsesión de Euron por artes tan profundas. Pero no dijo nada, solo una sonrisa de impotencia se dibujó en sus labios. Al fin y al cabo, Euron era quien pagaba, él era el jefe. Y la voluntad del jefe dictaba el rumbo del viaje.
Pentos, un puerto encantador, una ciudad de intrigas, es la ciudad-estado de libre comercio del continente Asos más cercana a Desembarco del Rey, la capital de Poniente. Incluso antes de que el barco atraque, el viento trae consigo el aroma de Pentos. Un perfume empalagoso, casi gomoso, a vino, que perdura en la brisa marina. Dicen que es el aliento de la ciudad, su alma. Para mí, es simplemente la mejor presentación de Pentos. Aquí, todo puede ser embriagador, y todo se puede comprar y vender. Pentos fue gobernada originalmente por un príncipe, elegido entre 40 familias nobles, que reinaba de por vida hasta su muerte. Ahora, Pentos está gobernada en la práctica por gobernadores. El príncipe sigue siendo elegido entre 40 familias, pero su papel es ahora principalmente ceremonial, presidiendo reuniones y banquetes festivos. El Tratado de Paz estipulaba que los habitantes de Pentos no podían poseer más de 20 naves de guerra, ni emplear mercenarios, ni firmar contratos con grupos mercenarios independientes, ni mantener un ejército que excediera la guardia de la ciudad. Por lo tanto, esta ciudad era débil. Tan débil que tuvo que enviar regalos, oro y plata al rey Dothraki. Recuerda este dominio para encontrar novelas taiwanesas en Taiwan Novel Network. Toda la emoción está en $5.505. 555 y. Visité el palacio, un regalo del gobernador de Pentos al rey Dothraki, situado junto a la bahía con 9 torres y muros de ladrillo cubiertos de hiedra. Era el lugar donde comenzó una historia, un sitio que merecía la pena visitar. Pentos era una próspera ciudad portuaria, por lo que sus muelles eran los más bulliciosos y vibrantes. Los muelles estaban abarrotados y bulliciosos, con fardos de alfombras coloridas, como mariposas en vuelo, apilados hasta casi doblar las tablas de madera. Los mercaderes se acercaban, con sonrisas más dulces que el vino y palabras más pegajosas que la miel. Alzaban sus copas de plata, sin apartarse jamás de las palabras amigos y respeto. Pero yo lo sabía. Aquí, cada cumplido venía precedido de un cálculo, cada mirada, de una evaluación de tu valía. Si elogiabas su alfombra, ya había calculado un precio en su mente. Si mirabas a sus esclavos, ya estaba especulando si querías negociar un trato de trata de personas. Así que simplemente sonreí y asentí, sin escatimar elogios sinceros. En esta ciudad, el silencio era la máxima expresión de cortesía. Hoy visité a 3 vinateros, bebiendo nada menos que 10 copas de sus orgullosamente proclamados vinos de herencia. Sin excepción, eran dulces. Demasiado dulces. Tan dulces que resultaban insoportables, como beber jarabe. Con orgullo, hacían girar el líquido rojo púrpura en sus copas, relatando tradiciones familiares y recetas secretas. Pero yo solo pensaba, así es el vino. La primera copa es un placer, la segunda, una tolerancia, y la tercera, una carga. Un buen vino de verdad debería invitarte a repetir una y otra vez. Y yo, que he navegado por el mundo desde los 7 años pero a quien nunca se le ha permitido beber, al probar este supuesto néctar, solo sentí decepción. Antes, por mi edad, nunca había bebido vino. Tras probar el aclamado vino dulce Pentos, mi impresión fue que estos supuestos vinos no eran más que zumo de uva para niños. Esa tarde, fui a los viñedos a las afueras de la ciudad. Bajo el sol abrasador, las vides se alzaban pulcramente alineadas, los trabajadores inclinados sobre la vendimia, todo como siglos atrás. Cogí una uva regordeta, casi a punto de reventar. El zumo salpicó, de un profundo color rojo sangre. Una fruta tan perfecta y convertida solo en agua azucarada para niños. ¡Qué desperdicio, qué vergüenza! La idea se me hizo cada vez más clara. Era una oportunidad para que el mundo entero probara el verdadero sabor del vino. Una auténtica mina de oro. Pero tendría que esperar a regresar a las Islas del Hierro para experimentar de verdad, para controlar la temperatura de fermentación, para añadir ciertas especias secas del horno y equilibrar el dulzor, para mejorar el envasado y que el vino pudiera viajar más lejos y durante más tiempo sin estropearse. Y la gente de Pentos eran hábiles comerciantes, y les haría una propuesta inimaginable. No les compraría su vino. Usaría sus uvas, mis métodos, para redefinir el concepto de vino. Algún día, maldecirían mi bebida por robarles su preciado negocio mientras bebían mis licores mejorados, y mis bolsillos estarían llenos del dinero que les había robado. 2 años y medio para completar mis planes de viaje era, sin duda, un calendario muy ajustado, con la mayor parte del tiempo en la carretera, por lo que el tiempo dedicado a explorar ciudades era inevitablemente limitado. Al final, pasé un total de 14 días en Pentos. El viaje a Pentos me otorgó 2.600 puntos. Norfolk.
escalera, campanas y la sombra de los monjes. Llegamos a esta ciudad dividida por la autoridad divina y murallas de piedra. Norfolk no es una ciudad, sino dos. Una encaramada en la cima de una montaña y la otra extendiéndose en un valle, conectadas por la infame escalera de los pecadores. Con 90 metros de altura, separa no solo a ricos y pobres, sino también dos vidas completamente diferentes. La ciudad alta, rodeada por enormes murallas de piedra, es la fortaleza de los monjes barbudos. La vida aquí es tan dura y fría como su arquitectura. Los veranos son sofocantes y húmedos, los inviernos son gélidos y la única constante es el incesante canto de oraciones en los templos. Todo está envuelto en una piedad solemne, austera y asfixiante. Pero sus mercancías son reales. Gruesos tejidos para resistir los vientos salados de las islas del hierro y roble fino, justo lo que necesitamos para reconstruir nuestra flota. Me contuve, con la intención de intercambiar oro y silencio por lo que necesitábamos. Hablé con los monjes, vestidos con toscas túnicas de lino, con barbas que les llegaban a la cintura y ojos que carecían de la codicia de los mercaderes, solo de una mirada escrutadora e implacable. Hacer negocios con ellos es extraño. No se siente como regatear, sino como una confesión silenciosa. Descender la escalera de los pecadores es como caer de un altar al reino mortal. La ciudad baja está llena de los gritos de los estibadores, las risas ahogadas de los burdeles y el bullicio de las tabernas. El aire está impregnado del amargor de la cerveza negra y el olor agrio de la leche de cabra fermentada. Probé su dongao, un pastel duro mezclado con jengibre, piñas y cerezas, servido con una copa metálica de un vino de leche con miel llamado nasa. El sabor era áspero pero inconfundible, muy parecido a la ciudad misma. Lomas Piernas Largas decía que las campanas de la ciudad eran una maravilla del mundo. Cuando oí las 3 campanas gigantes repicar a la vez, con un sonido atronador que parecía emanar de las profundidades de la montaña, estremeciendo los cielos y el alma, tuve que admitir que tenía razón. El sonido era solemne y majestuoso, capaz de purificar todo mal, pero a la vez de confinar a todos firmemente dentro del orden divino. Sin embargo, jaja, un grupo de monjes gobernando el país me recordó de repente a algunos reinos budistas de viaje al oeste. Una sensación extraña. Si tuviera la oportunidad de que estos monjes barbudos bajaran los escalones y se convirtieran en monjes verdaderamente desprovistos de deseos, sería muy interesante. Cruzando el bosque de Kor, sombras con dientes, según la leyenda, mordían. Entramos en el reino del bosque de Kor. Si Norfolk es un pueblo de montaña aislado por la fe, esta es una tierra impregnada de antigua malicia. Árboles antiguos, retorcidos y majestuosos, bloquean el sol. La luz es tan tenue como la ocasional misericordia que conceden los dioses. No hay senderos bajo nuestros pies, solo barro y trampas enmarañadas. Cada paso es como adentrarse en una pesadilla de la que uno no quiere despertar. El aire es denso y húmedo, impregnado de hojas en descomposición, tierra mojada y otro olor indescriptible. A metal, a sangre, lo que los lugareños llaman el óxido de la magia. Dicen que hay bandidos, trampas más astutas que ellos, y algo aún más antiguo. Magia oscura asentada aquí, como la miasma del bosque, invisible pero letal. Pasamos junto a un templo olvidado. Más que un templo, era como piedra y ruinas de la locura. Las enredaderas se entrelazaban con las estatuas de piedra desmoronadas como venas, sus rostros borrosos por el tiempo y las runas, pero aún inquietantes. Los símbolos me resultaban desconocidos, pero me repelían instintivamente. No imploraban protección, sino que aprisionaban algo. Un mercenario extendió la mano para tocar una tablilla de piedra rota que parecía susurrar, pero Víbora Roja lo detuvo bruscamente. Aquí, la curiosidad era una muerte más rápida que cualquier espada. Adentrándonos en el bosque, nos topamos con bandidos, pero era evidente que los superábamos en número y nuestras espadas eran más afiladas. Se retiraron en silencio. No los perseguimos, porque el bosque Col era su territorio, conocían cada brizna de hierba y cada árbol, y no quería caer en una trampa y ser emboscado. Al caer la noche, el bosque despertó por completo en una oscuridad tan intensa que la luz del fuego solo podía iluminar una pequeña y frágil área, y más allá y algo se movía. No era humano, no era bestia, sino una presencia lenta, sombría y paciente. No le gustaba que la molestaran, y todos nos habíamos convertido en invitados no deseados. Ordené a los vigías que duplicaran su número, formando una fila de espaldas, y que nadie se alejara del alcance de la luz del fuego. Los hombres del hierro y los mercenarios sujetaron con fuerza sus armas, escuchando en silencio el lento y chirriante sonido que nos rodeaba, como si algo enorme arrastrara los pies, dando vueltas alrededor de nuestra única fuente de luz.
No se desvaneció hasta el amanecer. Nadie lo vio, pero todos lo sentimos. Esa noche, nadie durmió bien. Pero cuando salió el sol, aunque estábamos exhaustos, partimos de inmediato, decididos a salir de ese maldito bosque antes del anochecer. Les garantizo que no querrán pasar ni una noche más en este lugar. Ciudad de Kor. Hierro y fuego, sangre y precio. Salimos de aquel maldito bosque, dejando atrás las sombras y los susurros, solo para encontrarnos con el calor abrasador de Kor. La ciudad entera era como una gigantesca forja sin fin. Incluso el aire parecía arder. El olor acre del metal, el penetrante hedor del azufre y un poder más profundo y primigenio, como sangre y alma forjándose. Cada respiración era como inhalar chispas. Aquí, las calles no pertenecen a los peatones, sino a los herreros y sus creaciones. El sonido de los martillos golpeando resuena en cada esquina, sin cesar, como el latido furioso de la ciudad. Los artesanos trabajan afanosamente entre la luz del fuego y la sombra, blandiendo secretos milenarios, forjando espadas que, según se dice, absorben la luz de la luna y desgarran hechizos. Y más adentro, aquellos vestidos con túnicas rojas, los magos exploran una magia apagada con sangre y fuego. Una vez vi los ojos de un anciano, y en ellos no danzaba una mirada, sino el mismísimo núcleo de una fija. Aquí, el conocimiento es más caro y más peligroso que el oro. Cada pregunta tiene un precio, y algunas respuestas tal vez no puedas pagarlas. Pero me gustan las reglas de aquí. Un precio claro siempre es más real que los votos vacíos y los honores huecos de Poniente. Cansado de caminar, me detuve en un puesto de fumadores y pedí una salchicha picante y un trago de lo que llamaban aliento de fuego. La salchicha chisporroteaba sobre las brasas, su textura cruda y robusta liberaba una explosión de jugos hirvientes mezclados con un toque picante y fuerte. Luego vino el trago de esa bebida, no era realmente una bebida, sino fuego líquido, quemando desde la garganta hasta el estómago, el calor intenso casi alucinando. En un instante, el frío y el miedo que se aferraban al bosque se disiparon por completo. Invité a los mejores herreros a las Islas del Hierro con el triple de recompensa, prometiéndoles libertad, oro y carbón y mineral en abundancia. Algunos vacilaron, con los ojos brillando a la luz del fuego lejano. Pero unos cuantos veteranos permanecieron, cabizbajos, en silencio, diciendo que estaban arraigados a esta tierra fría y que el dinero no podía doblegar su fe. Así que me volví hacia mi silencioso séquito de hombres del hierro, con voz baja pero suficiente para hacer temblar hasta el más duro. ¿Recuerdan nuestro antiguo camino? No hacían falta más explicaciones. Lo recordaban y jamás lo olvidarían. Veníamos del mar, y la conquista era nuestra doctrina. Si una petición no es aceptada, entonces sí hay muchas maneras de persuadir, pero si alguien insiste en beber una copa de castigo en lugar de una oferta cortés, entonces el método del por favor podría no ser tan armonioso. Cole creía estar protegido por las montañas, vigilado por los dioses. Pero olvidaron que la gente de las Islas del Hierro no conocía la obstrucción. Tras abandonar la ciudad, muchos herreros desaparecieron, pero no fueron perseguidos como se esperaba. Aparte de sus parientes más cercanos, nadie investigó su paradero, pues la ciudad no carecía de herreros, y al monje barbudo tampoco le importaban estas clases bajas. Loras, piedra y sombra, sangre y silencio. Continuando hacia el sur, el camino se estrechaba como una serpiente que se encogía, serpenteando entre las grises montañas de Loras. Aquí no se oía el clamor de las caravanas, ni la brisa salada del puerto, solo un silencio sofocante. Era algo pesado, que oprimía los hombros. Los lugareños eran como las propias montañas. Duros, austeros y taciturnos. Te observan con la mirada, respondiendo con silencio. Un asentimiento podía significar aprobación. Una mirada esquiva, advertencia. Aquí, las palabras sobran, incluso son peligrosas. Todo el valle resuena con un sonido. El nítido tintineo de los cinceles contra el mármol. Loras no es una tierra rica, pero abunda en dos cosas. Piedra blanca plateada con texturas que recuerdan a la luz de la luna y profundas vetas de plata. Los talleres de talla de piedra se alzan en la ladera de la montaña, donde los artesanos han conversado con la piedra durante generaciones, transformando el mineral frío y duro en obras de arte tan gráciles como afiladas. Tallan en silencio, como si cada golpe grabara secretos familiares indescifrables en la piedra. La comida es tan tosca y sustanciosa como la propia tierra. Queso de oveja amargo y salado, tortas de nueces tan duras como una armadura, acompañadas de una tetera de té amargo preparado con agua de manantial de montaña. Puede que no sea un placer para el paladar, pero mantiene con vida. Aquí, la supervivencia es el único lujo reconocido.
Pero mi propósito aquí no son las piedras ni el queso. Vi sus minas de plata y vi sus talleres donde han estado afilando armas durante generaciones. Sus canteros eran muy hábiles, y les ofrecí un 30% por encima del precio de mercado, con la mirada reflejada en la ambición de las Islas del Hierro. Algunos negaron con la cabeza en silencio, con una lealtad tan arraigada como las raíces de sus familias. A quienes dudaban, mi seguidor de las Islas del Hierro simplemente dio un paso al frente, con los dedos apoyados con naturalidad en el mango del hacha, sin decir palabra, pero diciéndolo todo. Las Islas del Hierro tienen piedra de sobra. Serán felices allí, y yo también. Las Islas del Hierro necesitan talento de todos los ámbitos. Aquí, la mina más profunda no es la plata, sino las rencillas familiares. Un saludo descuidado, un nombre equivocado, podrían encender generaciones de venganzas de sangre. Su método para resolver problemas es terriblemente directo. La daga con empuñadura de plata que llevan a la cintura es su ley. Lo memoricé todo. La ubicación de las minas, los nombres de los artesanos, qué familias eran enemigas juradas. El conocimiento, ya sea sobre metales o sobre vidas humanas, en las manos adecuadas, es un arma más afilada que el acero valirio. He escrito todo esto en este folleto, y creo que me será de gran utilidad cuando vuelva a pisar esta tierra. Antes incluso de que la nave del placer miel, espada y lucidez atracara, su aroma ya envolvía a la ciudad. Dulce, cálido, con una cierta fragancia decadente, como un loto dorado en plena floración. La ciudad entera estaba bañada en una bruma cálida perpetua, la puesta de sol parecía congelada en el tiempo, dorando los tejados pintados, los balcones lánguidos y cada sonrisa con un brillo dorado lujoso pero falso. Aquí, el deseo era una mercancía abiertamente cotizada y exhibida. A lo largo de las largas calles, los burdeles superaban en número a las panaderías. Hombres y mujeres envueltos en finos velos se apoyaban en los balcones, sus risas pegajosas como la miel goteaban sobre los hombros de cada transeúnte. El aire era una sinfonía caótica de aromas. Vino empalagoso, especias orientales caras y un almizcle más íntimo y seductor, un perfume único de ríes que enmascaraba el olor a cálculo y transacción. Probé su pastel de miel, espolvoreado con especias que parecían pan de oro. Un bocado, y el almíbar hirviendo casi me quemó la garganta. Delicioso, sí, pero ahí reside precisamente el peligro. Muchos dulces están impregnados de una droga suave, no para realzar el sabor, sino para dejarte inconsciente. La trampa más clásica son esos extravagantes barcos de flores, con cojines de terciopelo y adornos florales, que prometen llevarte de paseo por los canales más bellos. Pero una vez a bordo, el aire dulce te dejará aturdido, y al despertar, ya no serás un turista, sino una mercancía, encadenado de pies a cabeza, expuesto a la vista de todos. Oberyn Martell lo ha advertido repetidamente, pero muchos hombres del hierro y mercenarios siguen sin creerle. Sin embargo, es precisamente esta hipocresía descarada lo que hace que Rhys me parezca tan real. No finge nobleza, ni oculta su avaricia. Utiliza descaradamente la belleza y la dulzura para engañar, pero a la vez ofrece generosamente el máximo placer sensual. Aquí, cada sonrisa puede esconder una espada, cada apretón de manos puede ser una valoración. Rhys no te engaña sobre lo que es. Simplemente tiende una red tejida de tentaciones, poniendo a prueba la voluntad y la claridad de cada intruso. Y yo, admiro profundamente esta cruel honestidad. Este es el Red Viper, el lugar favorito de nuestro príncipe dormiense Oberyn Martell. Al llegar a Rhys, no pudo esperar para acurrucarse en su suave abrazo. Los demás mercenarios y los hombres del hierro que me acompañaban eran iguales. Les di 3 días libres para que se divirtieran. Después de todo, son hombres, lo sé. Aunque eso fue lo que dije, mi hija, que ni siquiera tiene 8 años, me dejó impotente, así que decidí enseñarle a mi doncella, Lysa, a usar su espada y daga para protegerse. Este acto involuntario me llevó a descubrir otra forma de ganar puntos en el sistema de One Piece. Derrotaste a la doncella Lysa, ganando 5 puntos. Mi doncella no puede ser tan débil, así que decidí continuar entrenándola. Derrotaste a la doncella Lysa, no ganaste puntos. Solo puedes obtener un máximo de 1 punto de victoria o eliminación al mes contra el mismo enemigo, y la cantidad de puntos disminuirá. Qué lástima, esperaba conseguir más puntos. Pero entonces miré a las otras 2 mujeres. La sacerdotisa roja, con su llamativa cabellera roja y su astucia, a quien la víbora roja siempre había codiciado, y la tejedora de sombras, cuyo rostro estaba completamente cubierto por una máscara de las tierras sombrías, dejando ver solo sus ojos verde esmeralda. Les aconsejé amablemente.
La magia es buena, pero y lanzar hechizos lleva tiempo, y a veces ni siquiera funcionan, así que necesitan aprender a usar espadas cortas u otras armas. Derrotaste a la sacerdotisa roja Gwendolyn, obteniendo 20 puntos. Derrotaste a la tejedora de sombras Evelyn, obteniendo 30 puntos. Al tercer día, cuando Oberyn Martell regresó después de jugar toda la noche, las vio a las tres agarrándose el trasero y mirándome con resentimiento. De repente lo entendió y me hizo un gesto de aprobación. Pronto, todos los mercenarios y los hombres del hierro supieron de mi hazaña, y me admiraron enormemente. Suspiro, fui demasiado perezoso para explicarlo. Que lo malinterpretaran. Tras 20 días en esta lujosa ciudad, por fin comprendí lo que significaba ser decadente y disoluto. Al final, no compré la especialidad local. Esclavos sexuales, sino solo a unas cuantas madamas que sabían cómo entrenarlos. Poniente quizá necesite algo más exótico. Planeo abrir un burdel como este en cada reino. Ganar dinero es secundario. Aquí es donde las noticias corren más rápido. Crear una red de información es algo que siempre he querido hacer, pero nunca he tenido la oportunidad, y esta podría ser una ocasión. Un paraíso de placer es la tumba de un héroe. Si no les hubiera dado la orden inequívoca de marcharse, podrían haberse quedado aquí toda la vida, muriendo sobre el vientre de las mujeres. 2 hombres del hierro y un mercenario están desaparecidos. No han aparecido a la hora señalada. Podrían estar muertos, o quizás, viviendo una vida peor que la muerte. La honestidad y el cumplimiento de las promesas son valores universales. Así que no esperaremos más, ni nos dispersaremos en su búsqueda. Deben responder por cada uno de sus actos de imprudencia. Telosi. Una ciudad de extravagancia, pimienta y espadas en callejones oscuros. En el momento en que el barco entró en el puerto, la ciudad me deslumbró sin piedad. Torres pintadas, cúpulas doradas, mansiones adornadas con intrincadas tallas de dioses y monstruos. Telosi era como una prostituta recargada, exhibiendo descaradamente su vulgaridad y riqueza bajo el sol abrasador. La ciudad entera era un escenario que nunca cerraba, y todo aquel que entraba se veía obligado a actuar. En los muelles, la ola de calor traía consigo 2 olores distintos. El penetrante olor químico del mercado de tintes y el dulce aroma afrutado del mercado de cítricos. Se entrelazaban de forma extraña, llenando mis fosas nasales. Cestas de naranjas y limones se apilaban en colores vibrantes, mientras que cerca, tinas de índigo, carmesí y magenta salpicaban tonalidades aún más intensas, impregnando las telas y tiñendo las yemas de los dedos y las almas de quienes regateaban. Este es un paraíso para el comercio y un santuario para forajidos. Piratas con cimitarras al cinto y mercenarios con cicatrices se abren paso entre la multitud, pagando con monedas de oro y resolviendo disputas a espada. Presencié una riña en una mesa de juego. Antes de que se terminara una palabra, una daga se clavó en una garganta. El ajetreo diurno sirve de tapadera para el comercio, pero al caer la noche, el puerto pertenece solo a las sombras y al asesinato. En la penumbra, las flechas frías son más comunes que los saludos. Me senté en un puesto lleno de humo y pedí su especialidad. Pescado a la parrilla con pimienta de Sichuan. El pescado entero estaba cubierto por una gruesa capa de pimienta roja, asado hasta quedar chamuscado y humeante. Le di un mordisco, y al instante, la frescura extrema y el ardor violento estallaron simultáneamente, disparándose directo a mi cabeza. Delicioso, pero agresivo, como si advirtiera a los comensales. Aquí, incluso un plato tiene un filo implacable. Tirosi nunca oculta sus reglas. Te atrae con extravagancia y te enseña a ser sobrio con salvajismo. Aquí, bajar la guardia es un suicidio. Los hombres del hierro y los mercenarios se enfrentaron a los piratas en la taberna, lo que escaló hasta convertirse en una batalla campal. Finalmente aniquilamos a los piratas, pero 3 hombres del hierro y 10 mercenarios perecieron aquí. Ah, así es la vida. La vida y la muerte son impredecibles, y hace tiempo que aprendí a aceptarlo. Los productos más vendidos aquí son el brandy de pera, las armaduras ornamentadas y los ingeniosos instrumentos de tortura. No me gusta el brandy, prefiero las armaduras prácticas y baratas, y los instrumentos de tortura son inútiles, aunque el príncipe Dorne, que disfruta con juegos perversos, está bastante interesado en ellos. Tras incinerar a nuestros 13 compañeros caídos, abandonamos la ciudad. Valantis. A ambos lados del puente largo, las flores antaño exuberantes y el ahora pantanoso río Lorne, como una arteria turbia, dividen Valantis en 2, y el puente largo es el frágil conducto que une estos 2 mundos tan distintos. De pie sobre el puente, siento el contraste marcado bajo mis pies.
En la orilla este, el mundo tranquilo de los antiguos nobles tras los muros negros, impregnado de susurros de poder y el aroma del sándalo. En la orilla oeste, un bullicioso pantano de mercenarios, extranjeros, esclavos y plebeyos, el aire denso con el penetrante hedor a sudor, especias y putrefacción. La división de la ciudad es tan cruda, tan cruel. Esclavos. Esta es la innegable corriente subterránea de Valantis. Su número es asombroso, se dice que quintuplica al de la gente libre. Se mueven silenciosamente por las calles y los muelles, con la mirada baja, formando el silencioso fundamento sobre el que se asienta la ciudad. Dicen que esta ciudad fue antaño la ciudad de las flores y las fuentes, la joya más poderosa y próspera de las 9 ciudades-estado. Hoy, solo puedo reconstruir su antigua gloria a partir de las ruinas de las colosales estatuas y las ornamentadas fuentes que aún se conservan. Una guerra de conquista insensata, hace un siglo, la desangró, y el resentimiento por la derrota llevó al pueblo a destruir innumerables estatuas de los gobernantes del partido Tigre. Ahora, Valantis es como una túnica ornamentada remendada. Deslumbrante desde lejos, pero toscamente cosida y llena de defectos al observarla de cerca. Muchas fuentes se han secado hace tiempo, convirtiéndose en charcas estancadas infestadas de mosquitos. Algunos distritos incluso han sido engullidos de nuevo por pantanos, desolados y desprovistos de todo salvo recuerdos. Visité los lugares imprescindibles. El muro negro. Es más que un simple muro. Es una declaración que proclama fríamente las insuperables barreras del linaje y la clase social. En el templo de la Erlo, monjes vestidos de rojo sirven a su señor de la luz en los sombríos pasillos, donde las llamas danzan entre las sombras, prometiendo poder ilusorio y salvación. La sacerdotisa roja, Gwendolyn, me invita a entrar, proclamándome a su dios. La casa del mercader, la taberna más elegante de Volantis, es un colosal edificio de 4 plantas con vistas a los muelles, embarcaderos y almacenes circundantes. Su salón es más grande que el de la mayoría de los castillos de Poniente, con un patio central pavimentado con piedra y cubierto de viñas. Los cenadores y cuevas que la rodean hacen que el salón parezca un laberinto. Se dice que es la taberna más grande y cara del mundo. Sin embargo, todas las mesas estaban llenas, lo que demuestra la abundancia de gente adinerada en este mundo. Abrir una gran taberna en el puerto de desembarco del rey sería sin duda rentable. Por último, está el puente largo, que cruza la desembocadura del río Lorne y conecta los 2 distritos de Volantis. La entrada es un arco de piedra negra, tallado con esfinges, grifos, dragones y otros monstruos. Varios edificios flanquean el puente, donde se puede comprar casi de todo. En el centro del puente, las manos de ladrones y las cabezas de prisioneros se exhiben ensartadas en lanzas. Tuvimos la suerte de llegar justo a tiempo para las elecciones de la ciudad. En Valantis, sus gobernantes son elegidos anualmente por las facciones del Tigre y el Elefante. Todo valantinesio libre y propietario de tierras tiene derecho a voto. Cada elección dura 10 días de carnaval valantinesio. Sea del Tigre o del Elefante, soy solo un transeúnte, así que disfruto de este mar de alegría pero este sistema electoral conlleva constantes cambios de política, impregnando al país de un hedor a podrido. Valantis aún respira, pero cada aliento lleva consigo un dejo de decadencia y debilidad. Me enseñó una cosa. La decadencia más profunda comienza con la corrupción interna, no con las espadas de los enemigos externos. Mar Dothraki. Mar de hierba, cimitarras y campos de prueba. Por fin dejamos atrás la supuesta civilización y nos adentramos en este mar de hierba sin límites, el Mar Dothraki. El cielo aquí se vuelve inmenso, como un gigantesco cuenco de bronce con pátina verde, invertido en el fin del mundo. El viento es el único sonido constante, silbando sin cesar entre la hierba que nos llega a la cintura, como los suspiros simultáneos de miles de almas. Aquí, la ley se escribe con cascos y se revisa con cimitarras. Encontramos un vasto calasar, ofrecimos regalos y mostramos una mirada firme antes de que, apenas, nos permitieran seguirlos como invitados. Pero cada guerrero Dothraki nos miró con total claridad. ¿Invitados? ¿Prisioneros? La diferencia era simplemente el resultado de una batalla. Seguimos su migración, buscando agua y pastos, con el sol abrasador sobre nuestras cabezas y el horizonte extendiéndose hasta las estrellas a nuestros pies. Finalmente, llegamos a la legendaria tierra. Vis Dothraki. Sin murallas ni puertas, esta colosal ciudad simplemente brotaba de las entrañas de la tierra. Miles y miles de tiendas llenaban el paisaje, como un océano blanco. El aire estaba impregnado del aroma a carne de caballo asada, la acidez del yogur y el olor constante a polvo.
El relincho de los caballos era más intenso e inquietante que un trueno. Fue allí donde conocí a Barad, el Kal cuya voz resonaba como un trueno. Y yo, en un combate observado por todos los guerreros, con un movimiento limpio y decisivo de Karate Gyojin, derribé a su hijo, Drogo, que tenía casi mi edad. En ese instante, el clamor cesó, solo se oía el susurro de la hierba con el viento. Has derrotado a Drogo, hijo de Barad, el Khal Dothraki, obteniendo 40 puntos. Aquí, las palabras sobran. La fuerza es el único pasaporte. La fuerza muscular, la fuerza de voluntad, la fuerza para dominar corazones. La humildad es la virtud de los débiles. La debilidad, el pecado original, imperdonable. Solo demostrando tu valía esta pradera te concederá, con mezquindad, un resquicio de tierra. Tras derrotar a Drogo, hijo de Barad, este por fin me miró con respeto, a mí, un niño de su misma edad. Quería caballos, sí, caballos Dothraki, los mejores del mundo. Ofrecía sal, vino y hierro a cambio, y Barad aceptó el trato. Víbora Roja estaba perplejo. No entendía por qué un hombre del hierro de las Islas del Hierro necesitaría caballos. ¿Acaso un señor isleño necesitaba formar un regimiento de caballería? No sé, lo expliqué. En el futuro, mi territorio no solo se extendería por el mar, sino también por tierra. Bahía de los Esclavos. Humanidad con precios y 3 máscaras. Oberyn, con un tono que mezclaba poesía y veneno, me describió esta costa. La llamó las 3 hermanas, 3 mujeres nacidas del mismo origen que deseaban degollar a la otra. Y ahora, las veía con mis propios ojos. El aroma de yunca y llenó mis fosas nasales primero. Una fragancia empalagosa mezclada con el leve chasquido de los látigos, nauseabunda pero inexplicablemente estimulante. La ciudad entera era un enorme burdel y centro de entrenamiento meticulosamente administrado. Decían exportar a los esclavos sexuales y sirvientes más perfectos del mundo, pero en realidad, solo estaban desmantelando y convirtiendo sistemáticamente a las personas en mercancías dóciles. Recorrí todo aquello, observando a los esclavos con sus sonrisas ensayadas, y solo sentí ironía. Habían convertido la amabilidad en el asunto más frío. Meereen estaba envuelta en una capa de polvo ocre que nunca se disipaba. La majestuosa pirámide se alzaba hacia el cielo, como una lápida dejada por un gigante. El polvo lo cubría todo, se filtraba entre nuestros dientes y llenaba nuestros pulmones. Era el verdadero gobernante aquí, símbolo de una tradición antigua, obstinada e inmutable. Los esclavos llevaban collares de bronce, trabajando en silencio a la sombra de sus grandes amos. Incluso la resistencia parecía pesada. Pero lo que realmente me hizo detenerme fue Astapor. Si las 2 primeras ciudades velaban sus productos con una capa de ilusión, Astapor destrozaba hasta el último vestigio de pretensión. Era una fábrica de modificación humana. El producto era de una sola clase: los Inmaculados. Visité una línea de entrenamiento, lo que llamaban la línea de producción. A los muchachos les arrebataban sus nombres, emociones, miedos, incluso sus cuerpos, y los convertían en máquinas de matar absolutamente obedientes. El nacimiento de cada guerrero terminado se construía sobre los cimientos de incontables almas mutiladas. Aquí no había engaño, solo eficiencia y rentabilidad. La bahía de los esclavos no hacía ningún intento por ocultar su verdadera naturaleza. Aquí, las personas podían ser desmanteladas, tasadas y vendidas. Oberyn tenía razón. Este era el lugar definitivo donde la humanidad se convertía en un bien preciado. No podía cambiar este lugar, al menos no ahora. En las 3 ciudades de la Bahía de los Esclavos, comerciaba con esos arrogantes y desdeñosos esclavistas. Necesito gente, todo tipo de gente útil. Médicos, herreros, carpinteros, canteros, eruditos, expertos en venenos, guerreros, mercaderes, generales, los necesito a todos. El futuro de las Islas del Hierro necesita innumerables personas con talento. Valiria. Tierra de cenizas, susurros y dioses caídos. Por fin hemos llegado a esta tierra que solo debería existir en pesadillas o leyendas. La península Valiria. Tan solo rozar sus límites, la antigua y casi tangible aura de destrucción basta para que hasta el marinero más valiente contenga el aliento. Esto no es un viaje, sino una peregrinación, una oscura peregrinación al apocalipsis y al poder. Donde quiera que se mire, se vislumbra el fin. El cielo está envuelto en un velo eterno de cenizas, la luz del sol lucha por penetrar, proyectando sombras lúgubres y enfermizas que distorsionan el paso del tiempo. El suelo bajo nuestros pies está cubierto por una espesa capa de polvo pálido, que nos hunde más con cada paso, como si fuéramos arrastrados por incontables manos de los muertos. La antigua gloria se ha convertido hace mucho en ruinas.
Solo pilares de piedra retorcidos y deformados y grotescas paredes cristalinas perforan el polvo, como los huesos erosionados de bestias ancestrales, narrando en silencio la historia de la catástrofe que destrozó la civilización. Y lo que flota en el aire no es solo polvo y muerte. También están estos. Los golems de piedra. Esas horribles creaciones, formadas de magma solidificado y un resentimiento infinito, carecían de conciencia, de propósito, solo de un instinto puro y destructivo hacia todo ser vivo. Su mera existencia era un susurro y una advertencia de la catástrofe que continúa hasta el día de hoy. Atravesar este lugar exige la máxima preparación, y aún más, el favor del destino. Avanzamos con cautela, como si camináramos sobre hielo fino, con cada respiración impregnada del aroma a azufre y desesperación. Pero no sentí miedo. En cambio, sentí una claridad sin precedentes. Aquí, el orgullo de la civilización y la divinidad se había hecho añicos, reducido a polvo. Revelaba cruelmente la máxima expresión del poder. No solo la creación, sino también la destrucción total e indiscriminada. Acampando lejos de Valiria, me aventuré solo en las profundidades más peligrosas de Valiria durante la noche. Al acercarme, la brújula de cristal de dragón, el faro de sangre y fuego que había guardado con Lisa, comenzó a calentarse, su aguja girando sin cesar, y me pareció oír una voz que me llamaba. En lo profundo de Valiria, susurros, cristales de dragón y el peso del destino. Caminaba como si estuviera bajo las cenizas del mundo. Cada paso era engullido por el denso silencio, cada paso se sentía como una blasfemia. Justo cuando me adentraba en una región donde incluso la luz de las estrellas era completamente devorada, me detuve de repente. La brújula de cristal de dragón en mi mano, que había permanecido inactiva, ahora ardía con fuerza, incluso brillaba con un tenue rojo oscuro entre mis dedos, como si se hubiera encendido desde dentro. Ya no era una herramienta de guía, sino un ser vivo y frenético. La aguja giraba descontroladamente, emitiendo un zumbido agudo casi inaudible, desafiando todas las leyes geográficas conocidas, apuntando obstinadamente solo hacia un futuro más profundo y oscuro. Y entonces, lo oí, no a través de mis oídos, sino directamente dentro de mi cráneo. Una llamada profunda y ancestral, crepitante como llamas. Repetía una sílaba que no era una palabra, pero su significado estaba impreso directamente en mi conciencia. Era mi nombre, era la espera, era el destino. Siguiendo la guía de esta brújula enloquecida, finalmente nos detuvimos en una hondonada abrazada por una enorme y retorcida estructura de piedra negra. La magia que impregnaba el lugar era tan densa que nos dolían los dientes, e incluso la ceniza en el aire parecía danzar lentamente. En el centro de una estructura de aspecto volcánico, que brillaba con una luz misteriosa, yacía en silencio un huevo de dragón. Su cáscara escamosa era de un negro profundo e intenso, pero estaba surcada por patrones de un rojo oscuro que parecían oro fundido fluyendo. Estaba tibio al tacto, como si una brasa eterna durmiera en su interior. Junto a él, medio enterrado en la ceniza, yacía un cuerno enorme y retorcido. Era completamente negro, no hecho ni de oro ni de piedra, y su superficie estaba grabada con antiguas runas valirias. Los caracteres parecían fluir a la luz de la luna, como si tuvieran vida propia. Cuando extendí la mano y lo agarré, una fuerza poderosa inundó mi brazo al instante, y al mismo tiempo, casi aluciné con el rugido de un dragón que resonaba a través de los siglos. Me encontraba en medio de las ruinas, con el huevo de dragón gestando vida en mi mano izquierda y el cuerno, que contenía el poder, en la derecha. Destrucción y renacimiento, creación y control. Valeria me confió su legado y su maldición. Los coloqué en un espacio del sistema, oculto a la vista de todos, esperando el día en que fueran necesarios y Cart. El sabor de los ojos dorados, la niebla y el poder. Finalmente llegamos a esta ciudad inmensamente rica que se autodenominaba el centro del mundo. Cart. Incluso yo debo admitir que hacía honor a su arrogancia. 3 enormes murallas, como anillos lanzados por los dioses, se arqueaban sobre ella, con alturas que oscilaban entre los 9 y los 15 metros, construidas de arenisca, granito y, finalmente, mármol negro. Cada una más imponente y letal que la anterior. Las murallas estaban esculpidas con escenas extravagantes. Hombres y mujeres copulando, ejércitos chocando y aves y bestias exóticas saltando por doquier y como si grabaran a fuego todos los deseos y conflictos del mundo en el exterior de la ciudad. La puerta interior de la ciudad, con ojos dorados incrustados, observaba en silencio a cada intruso, helándole la sangre. Dentro de la ciudad, innumerables agujas esbeltas se alzaban hacia el cielo, como si ascendieran por una escalera celestial.
Cada plaza tenía fuentes con forma de grifos o dragones, cuyas aguas fluían cristalinas, pero el aire estaba impregnado de aromas a especias, oro y algo más profundo. El olor corrosivo de la magia. Nominalmente, la familia real gobernaba el Templo de los Mil. Pero en cada esquina se oía un susurro que indicaba que el verdadero poder residía en manos de los poderosos gremios mercantiles. Los 13 gigantes, la Hermandad de la Turmalina, el gremio de las especias. Su oro tejía el destino de esta ciudad. Y sobre todo esto, otra sombra se cernía. La de los hechiceros. Su templo del polvo, esa aterradora estructura conocida como el templo de la inmortalidad, devoraba a todos los necios que buscaban poder y revelación. Bebían un agua de belladona azul, viscosa y melosa. Di un mordisco, y mi primera sensación fue como tragar carne podrida mezclada con tinta. Absolutamente nauseabunda. Pero entonces, una extraña calidez explotó en mi pecho, como llamas que envolvían mi corazón, mientras mi lengua saboreaba extrañamente el dulce aroma de la miel, el anís y la crema y peligroso, pero embriagador, como la propia Cart. En ese momento, la reacción de Lisa captó mi atención más que cualquier fuente o aguja. Cuando un miembro de los 13 gigantes pasó por la avenida con un mercader de especias, se quedó paralizada al instante, apretando los dedos con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas sin que se diera cuenta, y la sangre brotó entre ellos. «Eres una de las mías», le susurré, sin apartar la vista de la ciudad llena de ojos dorados y niebla. «Si tienes algún rencor contra ellos, dilo». Guardó silencio, pero ese silencio fue más ensordecedor que cualquier acusación. Observé a los mercaderes, ataviados con sedas y satenes, y un pensamiento se extendió por mi mente como agua oscura en la noche. Los 13 gigantes, simples mercaderes. Sin embargo, controlaban una nación con oro. Qué simple, y a la vez qué seductora la ley. Si apoyamos a un mercader, le dije a Lisa, con voz seria, ¿crees que podríamos reemplazar a uno de ellos? Esta ciudad me enseñó algo. El verdadero poder no siempre requiere blandir una espada. A veces, basta con sentarse sobre una bolsa llena de monedas de oro, sonreír y comprarlo todo. Esto te beneficiaría, añadí, mirándola a la cara, y a mí también. Le dije a Lisa. Usa tu ingenio para encontrar maneras de controlar esta ciudad. Sin duda seré tu inversor, porque creo que este trato valdrá la pena. Incluso Víbora Roja asintió. Si de verdad lo vale, yo también invertiría. Jilin, islas de verano. Susurros de la selva tropical y cantos de las islas. Aquí el borde de la carta náutica se tuerce, el rumbo gira bruscamente hacia el sur, adentrándose con determinación en esas zonas vagas marcadas como leyenda, fantasía y advertencias de calaveras. Si el destino aún conserva un atisbo de locura a su favor, podríamos convertirnos en los primeros locos o insensatos en siglos en atrevernos a navegar hasta la costa maldita de Sotros. Me encuentro en la popa, y el viento salado no logra disipar la imagen de ese exuberante infierno verde en mi mente. Mi mirada parece atravesar el horizonte, divisando esa selva tropical que devora con avidez el tiempo y la civilización. La antigua torre Jimen yace postrada en el pantano eterno, sus rocas rotas atadas con fuerza por lianas serpentinas, como el esqueleto de un gigante estrangulado. Y aún más profundo, la legendaria Yilin se reduce a conjuntos de piedras talladas de forma inhumana, silenciosas en la turbulenta miasma, custodiando secretos olvidados hace mucho tiempo. Allí, el aire húmedo era venenoso, la fiebre omnipresente, y los indígenas, con la piel manchada de aceite, nos recibieron con cerbatanas envenenadas y un silencio gélido. Nos vieron como intrusos, y tenían toda la razón, tanto en su percepción como en sus acciones. No era una tierra por explorar, sino un cementerio que esperaba sepultura. Convertirla en un lugar de terror disuadía a cualquier intruso. Esta sensación de peligro quedó crudamente confirmada por el sangriento destino de dos mercenarios insensatos. Avistaron a una muchacha lavando ropa desnuda en la orilla, se dejaron llevar por un deseo primigenio y desaparecieron tras aquella cortina verde letal, para no volver a saberse jamás de ellos. No enviamos ni un solo soldado a buscarlos. En esta tierra, la misericordia equivale al suicidio. Su destino se convirtió en el testimonio más claro. Sotros solo toma, nunca da. Así, nuestra proa giró lentamente, siguiendo otro susurro de los vientos alisios, hacia el paraíso bañado por el sol al noroeste. Las islas del verano. Allí, las leyes eran la antítesis de la sombría atmósfera de muerte que reinaba aquí. La brisa marina ya no traía advertencias, sino vibrantes redobles de tambor, cantos desenfrenados y la fragancia de la mirra. Gentes de piel oscura y brillante se adornan con oro y plumas, y sus sonrisas son tan cálidas y abiertas como el sol del mediodía.
Son hijos del mar, diestros con el arco largo y la cimitarra, y expertos en celebrar la vitalidad de la vida misma con interminables danzas y festines. Bajo las palmeras que se mecen con la brisa, el dulce ron fluye como un manantial, y antiguas canciones marineras se transmiten de generación en generación, recitando leyendas de valentía, caza y pura alegría.